Hola, sean bienvenidos a otra clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la anemia en el paciente crítico. ¿Ok? Durante esta clase vamos a estar estudiando pues, algunas estadísticas de importancia, al igual que las causas relacionadas con los procedimientos en la unidad de cuidados intensivos y cómo repercute en los sistemas fisiológicos esta anemia. ¿Ok? Bueno, para nuestra clase del día de hoy vamos a estar basándonos en este artículo escrito por Seferino J.N. Romero y Viviana Romero de la revista argentina de terapia intensiva. Y este artículo tiene como nombre Manejo de la anemia en el paciente crítico, cuando conviene transfundir. Nos vamos a basar durante esta clase a través de este artículo. Bueno, los autores mencionan algunos datos que son de gran importancia. Se menciona que la anemia tiene una alta prevalencia en estas unidades de cuidados intensivos. Es decir, los pacientes tienen una prevalencia del 40 al 70% relacionados con la anemia. ¿Ok? Bueno, entonces ya en términos estadísticos, 4 a 7 pacientes de cada 10 pues van a presentar esta alteración de anemia. Bueno, aquí también los autores mencionan que de este porcentaje aproximadamente un tercio de estos pacientes van a estar recibiendo alguna transfusión sanguínea. Entonces es un procedimiento que se realiza comúnmente en estas unidades de cuidados intensivos. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar mencionando qué es la anemia principalmente. Pues la anemia es considerada como una alteración hematológica y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud define la anemia como un nivel de la hemoglobina bajo, ¿ok? Aquí es muy importante que nosotros identifiquemos a esta proteína plasmática que es la hemoglobina. La hemoglobina va a ser nuestro indicador para que nosotros determinemos si esta persona en estado agudo crítico o cualquier otra persona tuviera o no anemia. Bueno, la Organización Mundial de la Salud menciona que para el caso de los hombres se considera anemia cuando existen valores menores a 13 gramos sobre decilitro. ¿Ok? Cuando nosotros analizamos los estudios de laboratorio relacionados con la hemoglobina, si este paciente tiene menos de 13 gramos sobre decilitro, podemos determinar entonces que este paciente tiene anemia. ¿Ok? Para el caso de las mujeres es diferente. Para el caso de las mujeres se considera anemia cuando estos valores de la hemoglobina son menor a 12 gramos sobre decilitro. ¿Ok? Entonces, esta proteína plasmática de la hemoglobina es fundamental para determinar si un paciente tiene o no anemia. ¿Ok? Bueno, aquí también los autores mencionan una cifra relacionado con esto y se menciona que los pacientes como tal que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, el 29% de estos pacientes van a tener una hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitro. ¿Ok? Entonces se han hecho estudios de investigación en donde se ha determinado que el 29% de todos los pacientes de la UCI van a tener una hemoglobina menor a 10. ¿Ok?
Muy bien, vamos a estar analizando las causas más comunes que producen anemia en el paciente crítico. ¿Ok? Vamos a analizar las causas o la etiopatogenia. Bueno, como tal, la etiología se considera como multifactorial y también al mismo tiempo se considera como compleja. Hay diferentes causas que podrían provocar anemia en estos pacientes. Una de estas causas es el sangrado gastrointestinal. El sangrado gastrointestinal es una causa común de anemia en estos pacientes, al igual que los procedimientos quirúrgicos. Sabemos que este tipo de pacientes críticos comúnmente requieren de algunos procedimientos quirúrgicos y pues eso conlleva a presentar diferentes sangrados, ¿ok? También las coagulopatías. Además de la hemólisis, flebotomías repetidas, y aquí es uno de las causas. El siguiente es el constante o la constante toma de laboratorios. Sabemos que los pacientes deben de estar tomando este tipo de laboratorios constantemente para conocer pues diferentes indicadores celulares y demás, ¿ok? Bueno, se hizo un estudio también de investigación de los autores Smoller y Kruskal. Ellos mencionaban que en promedio se obtenía sangre en un paciente en estado agudo crítico de 61 a 70 mililitros al día, ¿ok? Durante todo este día se analizó pues diferentes pacientes. Ellos mencionaban que en promedio era de 61 a 70 mililitros de extracción sanguínea de estos pacientes, ¿ok? Ahora, se hizo un estudio también comparativo para conocer las diferencias entre la extracción de sangre, esto es en la UCI. Se hizo una comparación también con pacientes que se encontraban en sala o en piso, por así decirlo, ya sea medicina interna o ya sea cirugía general. Ellos mencionaban también que el promedio de la extracción sanguínea al día de esos pacientes era solamente de 12 mililitros, ¿ok? Al día. Entonces aquí podemos comparar qué tanta diferencia hay entre la extracción de un paciente que se encuentra en la UCI contra otro paciente que no se encuentra en la UCI. Y obviamente esta pérdida o esta extracción continua de sangre pues puede producir anemia, ¿ok? ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos el recuento o el conteo de toda una semana con este promedio? Si nosotros hiciéramos un conteo de toda esta semana, de cuánta sangre se está sacando, hay un estudio que también determinó que de un promedio de 7 a 10 días con esta extracción sanguínea equivale como tal a la extracción diaria de un concentrado de hematías, ¿ok? Es como si nosotros como tal le quitáramos un concentrado de glóbulos rojos. Ahora, una de las causas que produce anemia en un paciente crítico también se relaciona
con la reducción de semivida o vida media de los glóbulos rojos. ¿Ok? Bueno, primero que nada hay que determinar cuál es la vida media de los glóbulos rojos. Hay un promedio como tal de vida de los glóbulos rojos de 120 días. Entonces, cuando hay una reducción de semivida de estos 120 días, puede provocar una anemia. ¿Ok? ¿Cuáles serían las causas de esta reducción de semivida? Bueno, puede estar relacionado como tal con alteraciones inmunológicas y con alteraciones no inmunológicas. Bueno, dentro de las alteraciones inmunológicas está relacionado también con la parte de las reacciones adversas a la transfusión sanguínea. ¿Ok? Bueno, cuando hay reacciones adversas a esta transfusión, hay un proceso de hemólisis. Entonces, la hemólisis se considera como un factor importante para estos dos conceptos que estábamos mencionando de las alteraciones inmunológicas y no inmunológicas. Esto se relaciona con la hemólisis. Vamos a ponerlo aquí. Que la hemólisis como tal es definida como la destrucción de estos glóbulos rojos. Ahora, dentro de las alteraciones no inmunológicas podemos identificar a la sepsis. Sabemos que la sepsis también es una alteración presente en este tipo de pacientes. ¿Y qué pasa durante la sepsis? Hay como tal una alteración de la membrana de los eritrocitos. Se altera la membrana de los eritrocitos. Si se altera esta membrana de los eritrocitos durante la sepsis, se va a cortar o se va a reducir el tiempo de vida media de estos glóbulos rojos. ¿Ok? También dentro de otras alteraciones comunes en el paciente crítico se encuentra la hipertensión portal. Además de un fallo en las válvulas cardíacas, que eso podría provocar también un acortamiento en la vida media de estos pacientes. Además, se menciona en este artículo que si nosotros ponemos infusiones rápidas de soluciones hipotónicas, pueden ser infusiones, puede ser un bolo de soluciones hipotónicas, podríamos disminuir la vida media de los glóbulos rojos. Entonces, todas estas condiciones que estamos mencionando acortan la vida media. Ahora, otra de las causas de anemia en el paciente crítico es algo que es considerado como la anemia relativa. ¿A qué se refiere este concepto de anemia relativa? Bueno, hay diferentes cambios hemodinámicos y también cambios hidroelectrolíticos. ¿Por qué están considerados o por qué se llevan a cabo estos cambios hidroelectrolíticos? Bueno, principalmente porque los pacientes en estado crítico están recibiendo constante transfusiones o administración de fluidos, ya sean cristaloides o sean coloides. ¿Ok? Y esto vamos a ponerlo aquí como administración de fluidos.
para que quede claro. Esta administración de los fluidos pueden provocar como tal una hemodilución. Esto se ve comúnmente en los pacientes que presentan insuficiencia renal crónica y que están teniendo a lo mejor un procedimiento de hemodiálisis, ¿ok? Presentan una hemodilución. Esto puede estar de manera paralela sucediendo con otras alteraciones, ya sea una anemia por las causas que estábamos mencionando aquí o de manera anterior. Todas estas causas más una hemodilución podría provocar como tal que esta anemia se agrave, ¿ok? Entonces es importante que en estos pacientes en estado agudo crítico no hay que sobrecargarlos de líquidos, solamente se tienen que pasar los líquidos necesarios de acuerdo a sus demandas metabólicas y demás. Entonces es importante que vigilemos como tal el estado hidroelectrolítico porque se podría provocar una hemodilución. Muy bien, vamos a seguir analizando algunas otras causas. Y aquí nos encontramos con la alteración en el proceso de la eritropoyesis. ¿Qué es esta parte de la eritropoyesis? Bueno, como tal, eritropoyesis significa la formación, la generación de nuevos glóbulos rojos, ¿ok? Entonces la formación o la generación de glóbulos rojos. Bueno, esta eritropoyesis está condicionado también por la eritropoyetina, esta hormona que es considerada como eritropoyetina. Bueno, la eritropoyetina se va a estar formando comúnmente en las corteza renal. En la corteza renal se va a estar como tal produciendo esta eritropoyetina. Alrededor del 85% de la eritropoyetina se va a estar formando en la corteza renal y también en el parénquima hepático. Y aquí es el resto, ¿ok? Que es el 15%. Entonces, la eritropoyetina va a ayudar al proceso de eritropoyesis, es la formación de glóbulos rojos, y esta eritropoyetina se va a producir en la corteza renal y en el parénquima hepático, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa en el paciente en estado agudo crítico? Habíamos comentado que la hemoglobina iba a estar disminuyendo. En el paciente crítico íbamos a comentar que la hemoglobina iba a disminuir. Ahora, ¿qué pasa comúnmente con el tipo de anemias ferropénicas? En este tipo de anemia ferropénica, cuando disminuye la hemoglobina, comúnmente hay una relación como tal negativa con esta eritropoyetina. ¿Ok? ¿Qué es eso de una retroalimentación negativa? Cuando la hemoglobina disminuye, como tal, las concentraciones de eritropoyetina como tal van a aumentar. ¿Ok? Esto es la retroalimentación negativa. Cuando disminuye la hemoglobina, la eritropoyetina aumenta. Esto se observa en la anemia ferropénica. Pero ahora, ¿qué pasa con los pacientes críticos?
Con los pacientes críticos, esta condición se ve alterada, ¿ok? ¿De qué manera se ve alterada en estos pacientes críticos? Bueno, la retroalimentación negativa no ocurre, ¿ok? Entonces, en estos pacientes en estado agudo crítico, cuando la hemoglobina disminuye, comúnmente la eritropoyetina no se eleva. Y si no se eleva, podemos concluir y podemos deducir que si no hay niveles adecuados de eritropoyetina, pues no se produce la eritropoyesis y comúnmente pues no se forman nuevos glóbulos rojos, ¿ok? Entonces, de esta manera pasa en los pacientes en estado agudo crítico. Ahora, aquí también debemos analizar otro fenómeno. Cuando un paciente se encuentra en estado agudo crítico, sabemos que requiere también de una alta demanda de oxígeno, a lo mejor por alteraciones respiratorias y demás. Ahora, cuando los pacientes están oxigenados de manera excesiva y sostenida, cuando estos pacientes críticos están oxigenados de manera excesiva y mantenida, estos pacientes como tal presentan un freno en la producción y la liberación de la eritropoyetina, ¿ok? Entonces, estos pacientes, cuando están recibiendo oxigenación de manera excesiva, sostenida o mantenida, estos pacientes presentan un freno en la producción y la liberación de la eritropoyetina, que ya vimos dónde se produce. Entonces también es importante que los pacientes no reciban una oxigenación excesiva, solamente los valores o demanda de oxígeno necesarias. ¿Por qué? Porque podría producir un freno en esta producción de la eritropoyetina, y ya sabemos para qué nos sirve esta hormona. El paciente en estado agudo crítico también presenta alteraciones nutricionales. Bueno, ¿en qué consisten estas alteraciones nutricionales y cómo impactaría en este tipo de pacientes? Bueno, primero que nada hay que hablar sobre el hierro. El hierro va a participar también en la producción de la eritropoyesis o en el proceso de eritropoyesis y también en la formación de la hemoglobina, ¿ok? Entonces el hierro es necesario para estos procesos. Ahora, en los pacientes en estado agudo crítico pueden presentar como tal alteraciones como inflamación y como la sepsis. Estas dos alteraciones, tanto la inflamación como la sepsis, van a disminuir la disponibilidad del hierro, ¿ok? Entonces disminuye su disponibilidad de el hierro. Y si sabemos que no está disponible el hierro, pues estos procesos se ven alterados y puedan provocar como tal una alteración provocando una anemia, ¿ok? Bueno, ¿cómo van a disminuir su disponibilidad? Pues como tal, inhibiendo la absorción intestinal, ¿ok? Se disminuye la absorción intestinal. ¿Y cómo o por qué pasa este tipo de situaciones?
Bueno, aquí entra también la parte de los macrófagos. Entonces, ¿cómo actúan los macrófagos? Los macrófagos van a captar como tal al hierro y no va a tener esta disponibilidad. Al captar los macrófagos el hierro como tal va a estar acantonado, va a quedar encapsulado en estas células y no va a estar disponible para la eritropoyesis, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, los macrófagos secuestran al hierro y esto disminuiría la disponibilidad de este hierro para que se cumplan estos procesos, ¿ok? Bueno, también otra de las características relacionadas con la nutrición está relacionado con la parte de los folatos o ácido fólico y la vitamina B12, ¿ok? Que también están relacionados con la síntesis del ADN y con la producción de eritrocitos o de hemoglobina. Entonces, si hay una disminución de estos nutrientes, se ven alterados los procesos que acabamos de mencionar, ¿ok? Bueno, también en estos pacientes, cuando están recibiendo tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que los conocemos como IECAS, estos medicamentos, por ejemplo, se encuentra captopril, enalapril, que son de los más conocidos. Cuando se está consumiendo un paciente con hipertensión, este tipo de medicamentos disminuyen como tal la liberación de la eritropoyetina. Se disminuye la liberación de la eritropoyetina, como lo que estábamos mencionando aquí anteriormente. Entonces, aparte de la oxigenación excesiva, si un paciente está recibiendo tratamiento antihipertensivo con este tipo de medicamentos, se disminuye la liberación de la eritropoyetina y ya sabemos qué pasa ante esta situación. Ahora, vamos a analizar la respuesta fisiológica a la anemia, ¿ok? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando no hay suficiente hemoglobina en nuestro cuerpo? Primero que nada, hay una alteración respiratoria. Antes de mencionar esta alteración respiratoria, vámonos con un concepto básico relacionado con la oxigenación y el transporte. Entonces, vamos aquí a dibujar un bronquio, lo de la tráquea, y aquí es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Vamos a suponer que este es un alveolo como tal, aumentado en tamaño. Y aquí vamos a poner la parte de la arteria. Entonces, ¿qué pasa comúnmente ante el intercambio gaseoso? Obviamente se va a estar eliminando el CO2 de nuestro cuerpo y el oxígeno va a estar ingresando a nuestro organismo. Entonces, cuando se lleva a cabo esta parte del intercambio gaseoso que ya dijimos, la eliminación del CO2 a través de la vía respiratoria y la entrada del oxígeno hacia nuestras células, es importante esto del oxígeno porque la hormona que va a transportar el oxígeno hacia todo nuestro cuerpo es la hemoglobina, ¿ok? La hormona que estábamos viendo al principio. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo el transporte de este gas?
se va a unir el oxígeno con la hemoglobina para que lo pueda transportar hacia todo nuestro cuerpo, ¿ok? Es el transporte de este oxígeno. Es necesario que tengamos a la hemoglobina porque se va a unir al oxígeno y de esta manera lo va a transportar hacia todas nuestras células, ¿ok? Ahora, esto que vemos aquí también lo consideramos cuando analizamos la saturación de oxígeno. ¿Qué es esto de la saturación de oxígeno? Sabemos que es el porcentaje de unión entre la hemoglobina y las moléculas de oxígeno. Entonces, comúnmente cuando nosotros medimos la saturación de oxígeno, nos da el dato en porcentaje. Y es esto, el porcentaje significa la cantidad como tal en la proporción de la unión de la hemoglobina con el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa si nos hace falta la hemoglobina, que es la molécula que va a transportar el oxígeno? Pues si hace falta esta hemoglobina, hay alteraciones respiratorias. ¿Por qué? Porque no se está transportando el oxígeno de manera adecuada, ¿ok? Entonces, ese es un concepto básico para entender esta patología. Ahora, comentábamos que hay alteraciones respiratorias. Para eso debemos analizar dos conceptos. El primer concepto es el transporte de oxígeno. El transporte de oxígeno, que lo vamos a definir de esta manera como DO2, ¿ok? Y también otro concepto como tal, que es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno los vamos a poner con esta abreviatura VO2 de oxígeno. Bueno, como tal, el transporte de oxígeno es esta parte, como su nombre lo dice, de llevar desde la membrana alveolo-capilar hasta a todas las células como tal, ¿ok? Y el consumo de oxígeno se relaciona con el metabolismo. ¿Qué tanto oxígeno necesitamos para que se lleven a cabo todos los procesos fisiológicos y de metabolismo? ¿Ok? Esos son dos conceptos. Una cosa es el transporte y otra cosa es qué tanto oxígeno necesitamos. Ahora, comúnmente este transporte de oxígeno está relacionado con esta fórmula o está interpretado de esta fórmula, donde dice que el transporte de oxígeno es de 15 mililitros por kilogramo en cada minuto, ¿ok? Entonces 15 mililitros por kilogramo en cada minuto. Ese es el transporte de oxígeno normal. Ahora, el consumo de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que necesitamos para cubrir todas las demandas metabólicas, es de 3 mililitros por kilogramo como tal por minuto. Entonces, comúnmente esto entre el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno tiene una relación de 5 a 1. Ahorita vamos a explicar por qué tiene una relación de 5 a 1. ¿Ok? Supongamos que vamos a dividir esto del transporte de oxígeno, que era 15 mililitros kilogramo minuto, entre el consumo de oxígeno, que era 3 mililitros kilogramos sobre minuto. Si hacemos esta división nos va a dar 5, ¿ok? Que comúnmente es aquí donde sale este 5. ¿Qué significa? Que la relación es 5 a 1. Es decir, se están cubriendo las demandas del consumo de oxígeno 5 veces más de lo que nosotros necesitamos.
¿ok? Están cubriendo estos 15 y nosotros necesitamos 3. Entonces es 5 veces de lo que nosotros necesitamos comúnmente, ¿ok? Esto es lo fisiológico, lo que seguramente todos estamos teniendo en este momento. Esta relación 5:1 entre el transporte y el consumo de oxígeno. Es decir, se están cubriendo de más nuestras necesidades de consumo, 5 veces más. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué pasa cuando los pacientes en estado agudo crítico tienen anemia y presentan otro tipo de alteraciones como tal respiratorias? En los pacientes críticos, esta relación de 5:1 va a estar disminuida, ¿ok? Va a estar disminuida por diferentes factores, ya sea por la hemoglobina, ya sea por alguna infección de vías respiratorias bajas y demás. Bueno, cuando la relación de 5:1 se modifica y se produce una relación de 2:1, aparece como tal un mecanismo relacionado con la acidosis. Se puede provocar una acidosis. Entonces, la relación de 2:1 pues ya se considera como tal patológica, ya se considera como una alteración grave, ¿ok? Y esta relación de 2:1 puede provocar o puede desencadenar como tal una acidosis, que esta acidosis está como respuesta para satisfacer las necesidades energéticas de nuestro cuerpo. Entonces, cuando está esta relación de 2:1, los autores mencionan que aquí se tiene la necesidad de realizar una transfusión sanguínea, ¿ok? Aquí ya necesitamos como tal concentrados de hematíes o concentrados de eritrocitos, ¿ok? Entonces vean, es importante que nosotros conozcamos estos valores y cuándo es necesario transfundir cuando hay una alteración respiratoria. Cuando hay una disminución de la hemoglobina, como tal, la capacidad de transporte del oxígeno se ve alterada, ¿ok? Ahora, el cuerpo puede llegar a tener concentraciones de hemoglobina pues significativas. Por ejemplo, puede estar menor a 10. También eso no significa que necesariamente debe haber una alteración respiratoria. ¿Por qué? Porque nuestro organismo también se puede adaptar y puede tener otro tipo de cambios, como por ejemplo el desplazamiento de la curva de disociación de la oxihemoglobina, que ese es otro tema, o también puede disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lo que va a facilitar la distribución periférica de este oxígeno. Entonces, nuestro organismo va a encontrar los medios de adaptación si se tiene anemia, pero como le decíamos, cuando se llega a esta relación de 2:1, que ya es mucho más grave que esta parte, entonces ya hay una patología que se considera grave y que puede provocar una acidosis también en respuesta a las demandas de oxígeno. Ahora, para concluir nuestra sesión del día de hoy, vamos a llegar a esta parte de la resolución de la pregunta planteada al inicio de este artículo, donde dice cuándo conviene transfundir. Bueno, hay diferentes opiniones también. Este autor menciona que los pacientes en estado agudo crítico, sin alteraciones como tal cardiovasculares, se pueden transfundir como tal cuando haya una disminución de la hemoglobina en torno a 7 gramos sobre decilitro. Así lo mencionan ellos en pacientes
con una volemia normal sin patologías cardiovasculares. Ellos dicen que cuando llegue alrededor de 7 gramos sobre decilitro, pues es necesario transfundirlos, ¿ok? Eso es lo que se menciona en este artículo, ¿ok? Bueno, ahora, también aquí hay otra guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública. En 2013 emitió esta transfusión de sangre y sus componentes, una guía de práctica clínica que es de Ecuador, ¿ok? Bueno, ellos mencionan que se debe transfundir a un paciente en estado agudo crítico cuando cumpla como tal con una hemoglobina que se encuentre de 7 a 10 gramos sobre decilitro, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos perspectivas de cuándo se debería transfundir este tipo de pacientes en estado agudo crítico y que tengan anemia. Ahora, nada más como otro dato importante aquí, en este otro artículo que se llama Indicaciones de transfusión de hemocomponentes, escrito por Erika Marisela Gil García de la revista de Hematología, aquí se menciona un dato que es de relevancia. ¿Cuál es este dato? Aquí se menciona que por cada concentrado de eritrocitos o de glóbulos rojos o concentrado de hemátias, se van a estar obteniendo o aumentando de 1 a 1.5 gramos sobre decilitro en relación a la hemoglobina, ¿ok? Se van a estar aumentando de 1 a 1.5 gramos sobre decilitro en relación a la hemoglobina, ¿ok? Bueno, entonces este es el tema de anemia en el paciente crítico. Estudiamos pues las causas que pasa en la alteración respiratoria y demás, ¿ok? Entonces este fue el tema de anemia. Muchas gracias.